Quiero invitarles a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer hasta el 47, si es tan amable. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la Biblia, no deje su Biblia cada culto el día jueves, el día domingo, aunque podamos presentar las pantallas para las visitas, los versículos, pero para la iglesia es indispensable que traigamos nuestras Biblias. Hechos 2:42 dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lea conmigo en voz alta, diga: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Quiero compartirles una disertación bíblica que le hemos titulado La iglesia en su estado más natural. La iglesia en su estado más natural. Y quiero iniciar esta conferencia diciéndoles que por estos tiempos en la iglesia contamos con herramientas que nos ayudan a hacer la obra de Dios. Y gloria a Dios por ello, no está mal. Cuando llegué al Señor aquí a esta iglesia, era un pequeño grupo. No teníamos el sistema de sonido que hoy tenemos. No teníamos un sistema de sonido de ninguna forma. No había sonido. No teníamos pantallas. Hoy tenemos sonidos, tenemos pantallas, tenemos un equipo de audiovisual y producción de videos. Tenemos aire acondicionado. Y gloria a Dios por eso. No está mal. Y ya hay otras iglesias más sofisticadas que tienen un gran uso de marketing para hacer la obra del Señor. Y no estoy en contra de ello. Está bien, nos facilita hacer la obra de Dios. Sin embargo, en una ocasión yo les dije a ustedes que yo soy de los que creo que la única manera de que la iglesia avance hacia adelante es que la iglesia no deje de mirar hacia atrás. Es decir, que la iglesia no olvide su esencia, que la iglesia no olvide sus principios, a pesar de las comodidades o las condiciones modernas que hoy tengamos. Y con esto me refiero a hacer una mirada profunda e intencional, hasta poder ver a la iglesia naciente en su estado, como yo le he llamado, más natural, donde encontramos a una comunidad de creyentes transformada por la obra y el poder del Espíritu Santo, donde encontramos a una comunidad comprometida con la verdad innegociablemente, donde encontramos a una comunidad de creyentes unidas por la palabra, pero también por el amor y el testimonio de Jesucristo. Y la pregunta que hoy intentaremos responder es: ¿cómo se ve la iglesia en su estado más natural? ¿Cómo vemos la iglesia en su estado más natural?
Si hacemos una mirada hacia el inicio de la iglesia, ¿cómo era la iglesia de aquellos tiempos? ¿Y qué no debemos olvidar en estos tiempos modernos, a pesar de las condiciones y de las comodidades que hoy nosotros tenemos como iglesia? Y vamos a ir trabajando a eso. Número uno, al mirar la historia de la iglesia, nos damos cuenta que lo primero que caracterizaba a la iglesia naciente era que era una comunidad que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. La Biblia dice, y perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza. La iglesia, desde sus inicios, la iglesia naciente se caracterizaba por un apego absoluto a la palabra de Dios. Jesús le había enseñado a sus discípulos y los apóstoles habían enseñado la palabra a los nuevos seguidores, y la iglesia naciente era una comunidad de creyentes apegadas al principio innegociable de la palabra de Dios. Y creo que en estos tiempos, aunque disfrutemos de ciertas comodidades y tengamos modernas herramientas para hacer la obra de Dios, la iglesia de hoy no puede olvidar que el fundamento de nuestra fe y el fundamento de la iglesia tiene que ser la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No podemos negociar eso. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, es un versículo que muy seguramente usted lo aprendió en el discipulado. Pablo le dijo a Timoteo, a ese joven pastor o líder, le digo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la iglesia esté enteramente preparada para toda buena obra. Eso nos enseña que la iglesia, aunque estemos viviendo tiempo de la posmodernidad, la iglesia debe edificarse, pastorearse y corregirse a la luz del fundamento de las Sagradas Escrituras. No debemos pastorear la iglesia simplemente a partir de la personalidad del pastor. No debemos formar la iglesia a partir de los dones espirituales del pastor. Ni mucho menos edificar la iglesia a partir del nombre o del apellido, porque lamentablemente en esta era de la cristiandad hay iglesias que son más conocidas por el nombre del pastor o el apellido del pastor que antes que por la obra transformadora de la iglesia en su comunidad. La iglesia no puede ser edificada ni en la personalidad del pastor ni en los dones del pastor. La iglesia tiene que seguir siendo edificada en la palabra del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Con qué compararé esto? Dijo Jesús: a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa fue la conclusión del sermón de la montaña. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las obedece, le compararé a un hombre prudente, a una iglesia sensata que edificó su casa o su fe sobre la roca. Y el hecho de que estar edificado sobre un fundamento bíblico no nos exonera de vivir dificultades y pruebas en la vida. Jesús dijo: cuando vinieron ríos y soplaron vientos contra aquella casa, no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Y Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16 le recuerda a sus lectores y a la iglesia embajadora y a todos los que me escuchan lo siguiente: que la palabra de Dios, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more, busque su Biblia, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Aleluya. Pablo estaba diciendo que la Sagrada Escritura debe
ocupar un lugar importante. El hombre de hoy es un hombre acumulador. El hombre de hoy no se satisface en tener 3, 4, 5, 6 o 7 vestidos, sino quiere tener el closet lleno. El hombre de hoy no se satisface teniendo 4 pares de zapatos, sino quiere tener todos los zapatos que dé la vuelta a todo el closet, ¿verdad? El hombre de hoy no se satisface tener un auto, sino que quiere tener un auto de todas las marcas y de todos los modelos. ¿O no? Es así. El hombre de hoy quiere todo en abundancia. Bueno, cuánto más si el hombre de hoy quiere cosas materiales en abundancia. Pablo le dice a la iglesia de hoy, así como anhela las cosas materiales en abundancia, bueno, que entonces la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Si hay los bienes materiales, gloria a Dios por los bienes materiales, pero lo que debe morar en abundancia es la palabra de Dios. ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está la relación de la iglesia hoy con la palabra de Dios? Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, miren, no hay crecimiento verdadero sin una enseñanza bíblica sólida. Y cuando hablo de crecimiento verdadero es porque pueden haber algunos crecimientos supuestamente que no son reales. Hoy hay un enorme desafío. Las cosas, las tecnologías han avanzado tanto que uno no sabe ni con la inteligencia artificial. Usted ve un video en redes sociales y usted no sabe si eso es real o eso es inteligencia artificial. Usted puede decirle a una inteligencia artificial, quiero la imagen de Edwin Ramos cuando tenía 20 años diciendo que la iglesia puede ser edificada en él. Y se lo da a la inteligencia artificial y va a encontrar, le pone una foto mía y va a encontrar a un hombre, Edwin Ramos, a los 20 años diciendo una barbaridad. Y usted lo va a mirar y algunos estados, algunas naciones ya están legislando y están ordenando quienes produzcan videos, ¿verdad?, para entretenimiento educativo con inteligencia artificial, deben colocar la marquilla generado con inteligencia artificial, porque hoy no hay casi una diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Entonces hay gente que pudiera tener un crecimiento espiritual aparente. Entre otras cosas, lamentablemente dentro de la iglesia cristiana sucede que si un artista, no tengo nada malo en contra de los artistas, un cantante, un músico se convierte al evangelio, se entrega a Cristo y el día siguiente ya está cantando, ya está ministrando, ya está produciendo música, ya está vendiendo, ya está ganando Grammys y aparentemente ha crecido. Pero ha crecido con un crecimiento que no es genuino, que no es verdadero, que no es real. La Biblia dice que los justos crecerán como la palmera y la palmera gasta tiempo para crecer. El crecimiento suyo y mío depende de la relación que usted y yo tengamos con la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Cómo está nuestra relación con la palabra del Señor? El pastor John MacArthur dijo lo siguiente: una iglesia bíblica es una iglesia que enseña la verdad, y la verdad no puede ser diluida para agradar al mundo. John MacArthur, este pastor, está diciendo, una iglesia bíblica, una iglesia responsable, es una iglesia, es la iglesia que no puede diluir su mensaje para agradar al mundo. ¿Qué significa eso? Creo que la frase la dejamos allí, la pastora se la dejó ahí en las diapositivas. Para mí que el pastor John MacArthur está advirtiendo que la iglesia fiel y bíblica, una iglesia en su estado más natural, no puede cambiar su mensaje para que sea cómodo para el hombre de hoy, ni para que sea políticamente correcto
o culturalmente aceptado. Una iglesia en su estado más natural es responsable de presentar el evangelio tal como está escrito, aunque el hombre moderno, prepotente, educado y arrogante se ofenda. Pero el mensaje de Dios, en cierta manera, siempre será una ofensa de Dios hacia el hombre por nuestra condición de pecado. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? No puedo cambiar el mensaje, no puedo diluirlo. No podemos como iglesia pretender hacer el mensaje del evangelio más liviano. Me late de que algunos pastores y líderes cristianos por estos tiempos, por el temor a perder seguidores en las redes sociales, no se atreven a decir que es pecado y que no es pecado. Y habiendo algunas conductas claramente pecaminosas, estos líderes hoy dicen: no somos quienes para juzgar al hombre. Es que yo no juzgo a nadie, usted tampoco. La Biblia dice que la palabra de Dios juzgará al hombre. No podemos entonces aliviandar el mensaje de Dios, el evangelio. El pastor John Stott, que fue un pastor predicador muy escuchado, dijo lo siguiente: una iglesia que no está centrada en la enseñanza bíblica perderá su identidad con el paso del tiempo. Creo que está en la diapositiva. ¿Está ahí? Diga conmigo: una iglesia que no está centrada en la Biblia, con el tiempo perderá su identidad. Y es que en esta burbuja de la cristiandad, y permítame llamarlo así, vivimos unos tiempos donde el cristianismo, dentro de la realización o la administración del culto, constantemente se producen modas. Entonces hay iglesias que pasan de modas espirituales a modas espirituales. Hubo un tiempo de los años 70 y 80 que todo el que quería ser pastor, predicador y ser escuchado tenía que hablar como G. Ávila. Y eso era una moda. ¿Cierto que sí? Después vino el movimiento pentecostal y entonces a todo el que quería ser visto y escuchado tenía que tumbar la gente. Y el que no lo tumbaba Dios, lo tumbaba el predicador porque lo empujaba. Pero el que caía tenía que caer. Y en medio de ese tiempo vino entonces una época donde el predicador ni siquiera se le entendía bien lo que enseñaba por la cantidad de gritos, y entonces todo el mundo comenzaba a gritar. Y en medio del movimiento pentecostal, y no tenemos nada en contra de ellos, entonces surgió de que el pastor para ministrar tenía que... Entonces todo el mundo predicaba, era soplando. Y los más atrevidos ya dejaron de imponer las manos, y algunos en internet usted encuentra que el pastor ya no pone las manos, sino que ministra pateando los méritos. Y la iglesia está viviendo en una plataforma, en una pasarela de modas espirituales, porque la iglesia ha perdido su esencia bíblica, y ha perdido su autenticidad, y ha perdido su identidad. Y por eso yo creo que como iglesia tenemos que regresar al pasado, a mirar y aprender cómo era la obra de Dios desde sus inicios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Y centrarnos en lo que verdaderamente es el evangelio. Es más, voy a decir esto muy pausadamente. Me temo que por estos tiempos vivimos un cristianismo basado más en los sentimientos que en los mandamientos de Dios. El cristianismo de hoy está basado en los sentimientos. Es que yo quiero sentir. Es que yo sentí. Hay algunos que ni pueden hablar bien. Es que me ericé.
Eso vino ya de Dios me llamo. Mire, Dios es tan real. Ciertamente hay momentos que usted va a orar y va a sentir y a experimentar la presencia de Dios. Pero el Dios de la Biblia, hay momentos que oramos y vemos su gloria, vemos su manifestación. Pero el Dios de la Biblia, hay momentos que oramos y no vemos ni sentimos nada. Pero aunque yo no vea ni sienta nada, yo sé que mi Redentor vive, que Él está conmigo, que Él me escucha, que Él me habla, que Él me edifica, que Él ha perdonado mis pecados, que Él me ha dado la vida eterna. Aunque no lo vea y aunque no lo sienta, Dios es real. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Dios es real. Dios es verdad. Estoy convencido por la palabra de Dios de ello. Pero lamentablemente hoy tenemos un cristianismo basado en los sentimientos y no en los mandamientos de Dios. Hoy el cristianismo, la cristiandad de hoy, quiere las promesas de Dios, pero sin compromiso con Dios. Hoy queremos la bendición de Dios sin obediencia, sin santidad. Hoy queremos poder de Dios en nuestra vida ministerial, pero no tenemos compromiso con el crecimiento en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nosotros trabajamos con evangelismo, compañerismo, adoración, ministerio y discipulado. Y todas nuestras iglesias en la AIC trabajan en esos 5 grandes pilares de trabajo. Pero ¿sabe usted cuál es el propósito más difícil de tener vigente en una iglesia? No es la adoración. No es el evangelismo, no es el compañerismo, no es el ministerio. El propósito más complejo de mantenerlo vivo en las iglesias de hoy, ¿sabe cuál es? Los procesos de discipulado. Porque el hombre de hoy no quiere comprometerse a un estudio sistemático y profundo de la Biblia. El hombre de hoy quiere los conocimientos instantáneos. Vivimos en una era de lo instantáneo, ¿verdad? La comida es instantánea, el café es instantáneo, todas las cosas son instantáneas. Y así también queremos el crecimiento de nuestra fe y de nuestro carácter cristiano de manera instantánea. Pero la Biblia nos enseña es otra cosa, que el conocer a Dios es un proceso. Los eventos son multitudinarios. Cuando uno organiza, y hay iglesias de eventos, usted sabe que hay iglesias de eventos. Iglesias que termina una campaña y viene otra campaña, termina un congreso, viene el congreso de damas, viene el congreso de caballeros, viene esto, viene lo otro, y están montando una afiche y están colocando otro, porque es una iglesia de eventos. Bueno, nosotros hacemos algunos eventos de manera esporádica, pero no somos una iglesia de eventos. Nosotros somos una iglesia de proceso. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? De estudiar la palabra, de oír la palabra de Dios, de ir paso a paso, de ir poco a poco, de ir creciendo poco a poco. Así que si usted está comenzando a congregarse, yo quiero decirle que usted no está viniendo a una iglesia de eventos, a una iglesia de solamente fiestas, fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. No. Somos una iglesia de procesos. Que estudiamos la palabra del Señor. En segundo lugar, la iglesia naciente tenía compañerismo cristiano. Compañerismo cristiano. El testimonio bíblico dice que perseveraban en comunión unos con otros. Dice también que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, no necesariamente eran grandes banquetes. A veces decimos, es que yo no voy a invitar al hermano porque es que yo no tengo pues acá que darle una lengua en salsa como lo hacen allá en ciertos restaurantes que aquí queda cerquita, ¿verdad? Entonces yo no puedo invitar a mi hermano a compartir con él porque yo no tengo esos dotes de hacer una comida gourmet como la hace fulana o fulano. No. Cuando la Biblia dice comían con sencillez de corazón, está diciendo que comían lo que comúnmente comían todos los días y eso compartían con sus hermanos.
Es decir, el hecho de que usted me invite a mí a su casa significa que si usted come arroz con huevo como yo a su lado. Y usted no sabe lo sabroso de un arrocito con huevo, alguien así. Mire, eso es un manjar. Le voy a despertar el apetito. En la tarde, bueno, usted de pronto es poco elegante así, pero aquí vamos, ¿verdad? En la tarde, un arrocito blanco calientico con un huevito arriba así, enterito. Y le acomodas con cuidadito por el ladito, así, una rodajita de aguacate. ¡Ah! ¡Que es una bellecería! Entonces la Biblia está diciendo eso, que la iglesia naciente, la iglesia donde venimos nosotros, era una iglesia que compartía un compañerismo constantemente. Le decía el uno al otro: mira, te invito para que vayan mañana ya que tengo un arroz blanco con huevito encima, lo más de delicioso. ¿Cuánto pueden dar un aplauso? Y compartían con alegría, con sencillez, los unos para con los otros. Y la palabra aquí, para referirse de comunión, es una palabra de origen griego que es koinonia, que significa participar, pero no participar de cualquier manera. Somos individualistas. Y cuando leemos la Biblia, lo que la iglesia hacía en su inicio era que no solamente compartían el pedazo de pan que tenían, sino que estaban dispuestos a compartir la vida. Eso a mí me encantó de manera profunda. Cuán importante es que nosotros podamos compartir con nuestros hermanos. Cuán importante es que usted hoy se acordó y dijo: van a levantar una canasta para los más necesitados. Yo voy a llevar lo que esté a mi alcance, lo voy a colocar. Dos hermanos que hoy no pudieron venir me dijeron: pastor, presento mis excusas, pero voy a mandar mi canasta, voy a mandar los artículos. El otro me dijo: pastor, no puedo ir hoy, estoy de viaje, pero el día lunes temprano yo le llevo para que podamos compartir con los más necesitados. Mire, ser cristiano, ser parte de la iglesia, significa no solamente compartir el mismo horario y las mismas canciones del culto. Ser iglesia significa estar dispuesto a compartir mi vida con mi hermano en la fe. Alabado sea el Señor. A preocuparme por él, a dolerme por él, a llorar por él, a sufrir por él, a gozarme con él. Es compartir la vida. Dile que está a su lado: tú fuiste llamado, dile, tú fuiste llamado para compartir la vida. Desde que yo soy cristiano, en 1985, he escuchado gente equivocada que dice: no, yo estoy pensando irme de la iglesia porque en la iglesia no hay amor. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Mire, esa es la mentira más grande del diablo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, de tal manera que usted no vino aquí, no llegó aquí, no fue traído aquí para que usted lo amaran. Dios lo trajo aquí para que usted ame. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Dios te trajo para que tú ames. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tus líderes, ama a tu pastor, ama a los que ministran, ama a los que sirven. Para eso fuimos constituidos. Sé que todos nosotros... Levante la mano el que se sepa de memoria Juan 3:16. Ok. Yo lo voy a contar y ustedes lo van a decir. 1, 2.
Amén. ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que a único... y algunos se saben cuál es la clave mía, ¿verdad? ¿Sabemos Juan 3:16? Magnífico, maravilloso. Pero mire, primera de Juan 3:16, sé que no se lo sabe. Primera de Juan 3:16. En Juan 3:16 está la parte de Dios hacia nosotros. Y en primera de Juan 3:16 está la parte de amor de nosotros hacia el hermano en la fe. Búsquelo para que vea. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por... En Juan 3:16 Cristo coloca su vida por nosotros. Y en primera de Juan 3:16 nosotros colocamos nuestra vida por nuestros hermanos. Es decir, que bíblicamente el amor de la iglesia es un amor que se sacrifica. Se sacrifica. Romanos 12:10 dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. La Biblia está enseñando en Hechos, en Juan, en Romanos, que la comunión o compañerismo de la iglesia se basa en la honra a mi hermano y el servicio hacia mi hermano. Cuando vemos a un hermano prosperar, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? A veces decimos, ¿quién sabe lo que estará haciendo? ¿Aló? Hay gente así, no en esta iglesia, en otras por ahí, ¿verdad? ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice que nosotros debemos gozarnos con el que se goza, que debemos alegrarnos. Es decir, que la fraternidad, el compañerismo cristiano debe estar basado en la honra, que en lugar yo de generar una murmuración o fomentar un comentario que alguien hizo, a lo mejor un no creyente, en lugar de eso yo debo honrar. Si mi hermano, Dios lo bendiga y se compró una moto, yo lo veo con una moto nueva, yo debo honrarlo, yo debo bendecirlo, debo bendecir a Dios. Si el hermano tenía un carro viejo y compró uno nuevo, en lugar de molestarme, yo digo, gloria a Dios que el Señor ha bendecido a mi hermano, y gozarme también con él, porque el mandato bíblico es que yo debo honrar a mi hermano. ¿Cuánto pueden dar un aplauso? Honrarlo y servirle. Servirle a él. Hay un comentario bíblico que me encantó que dice: la comunión en la iglesia primitiva no era ocasional, es decir, solo el tiempo del culto, una ocasión, un momento. La comunión de la iglesia naciente no era únicamente emocional, es decir, no porque el pastor dijo, abrace que está a su lado y te amo en el amor de Cristo, pero allá afuera ya no lo conozco. ¿Aló? La comunión de la iglesia entonces no era ocasional, no era emocional, era intencional, diaria y sacrificial. Mis amados, pongamos las cosas en el tiempo de hoy. Creo que uno de los más grandes desafíos para la iglesia de estos tiempos, caracterizado por el egoísmo y el individualismo propio del ser humano de hoy, el desafío para la iglesia tiene que ver con la comunión entre nosotros los creyentes. Que el compañerismo entre nosotros los creyentes sea intencional. ¿Sabe usted cómo se llama el hermano que está a su lado? Mírelo a ver y pregúntele su nombre. ¿Sabe cómo se llama? Bueno, pregúntele. Eso es intencionalidad. Ahora mira hacia atrás. ¿Sabe usted cómo se llama el que está a la parte de atrás suya?
por alguna celebración o por alguna eventualidad, ¿usted ha ido a alguna iglesia de visita y que nadie lo saludó? Yo sí. Yo recuerdo que en unas vacaciones con mi esposa fuimos a una iglesia de visita. Nadie nos conocía. De hecho, no sabíamos si éramos cristianos o no cristianos, y mucho menos si éramos lo que somos en el Señor. Y el culto como tal, bueno, bien dirigido, bien coordinado, bien presentado todo. Ok. Yo le dije a Cándida, ¿qué iglesia tan rara? Esta es una iglesia que no se goza con el que llega de visita y no se preocupa por el que llega de visita. Esto es raro. Y es que gran parte de la iglesia hoy vive en medio de esa dinámica. La sociedad de hoy nos ha enseñado a ser indiferentes. La gente vive en conjuntos de edificios de 20 pisos y nadie sabe cómo se llama el vecino de al lado. Y ese estilo de vida llegó a la iglesia y el hombre moderno. Entonces nos congregamos, cantamos las mismas canciones, escuchamos la misma palabra, ¿verdad? Pero no nos relacionamos, no interactuamos de manera intencional. Por ello es importante que al momento de estar en el culto, miren, no se vaya tan apresuradamente. Tómese un tiempito y salude allá a los hermanos aquí en el culto y váyase allá. Y diga, oye hermano, ven acá, vamos a tomarnos un cafecito juntos y yo quiero preguntar por usted, cómo se llama, dónde vive, quién lo invitó, cómo llegó aquí a la iglesia, cuánto tiempo. Oiga, porque a veces suceden cosas extrañas. ¿Cierto? A veces pasan cosas extrañas, la gente se encuentra en el centro de la ciudad y comienzan a saludarse. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? O una interacción por la profesión o por el negocio. Y comienza el uno, como somos cristianos, a evangelizar al otro, a compartir el evangelio, a predicar de Cristo. Y le dice el otro, es que yo soy cristiano. Ah, qué bueno. ¿Y a qué iglesia asiste? A tal, ay, la misma mía. Oye, yo no lo conocí. Oye. Hay gente que van a la misma congregación y no se conocen. Intencionalidad en las relaciones. Debe ser diaria. El compañerismo debe ser diario, es decir, constante. Hoy las redes sociales nos permiten eso, estar comunicados constantemente. Debe ser sacrificial. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a sacrificarme por tener compañerismo con mi hermano? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Sé que lo que traímos hoy para la mesa de los necesitados no nos sobraba en la casa. Yo traje arroz y creo que en mi despensa no quedó arroz. Pero yo sé que hay un hermano que lo necesita más que yo. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a sacrificar? Charles Spurgeon dijo lo siguiente, creo que la tienen ahí también. El cristianismo solitario es una contradicción. Tan pronto como nacemos en Cristo, somos nacidos para la comunión. Este gran predicador Charles Spurgeon dijo, el cristianismo solitario, es decir, aquel hombre, aquella mujer que pretenda ser seguidor de Cristo, pero que no quiera involucrarse con una comunidad de fe, con una iglesia, entonces es una contradicción. Es más, Mateo el publicano nos enseña algo supremamente espectacular. Un día cualquiera, un hombre llamado Mateo el publicano estaba en la silla o en la oficina donde cobraba los impuestos y pasó por allí Jesús y lo vio y le dijo, Mateo, levántate y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y ¿qué hizo? Siguió a Jesús. Pero Mateo no dice lo que él hizo en su casa. Lucas, que nos da el testimonio de Mateo, sí da los detalles de lo que Mateo posteriormente hizo a su conversión, a su entrega a Jesús. Lucas nos dice, resulta que un hombre publicano llamado Mateo estaba sentado en el lugar de cobrar los impuestos y Jesús pasó por allí y le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y dice Lucas, y luego Mateo llegó a su casa y preparó un gran banquete e invitó a todos sus colegas para que Cristo llegara y les compartiera también el evangelio. Y dice la escritura que Mateo invitó a Jesús, pero Jesús llegó ¿con quiénes? ¿Llegó solo? ¿Con quiénes llegó? Con los discípulos. Pero Mateo no dijo, un momentico,
cálmate allí. Y este poco gente que yo invité fue a Jesús. No dijo eso. Mateo entendió y nos enseña hoy que todo aquel que recibe a Cristo también recibe a sus seguidores. Es decir, cuando usted recibe a Cristo también está aceptando a los hermanos en la fe. Un hombre, una mujer que es tu hermana ahora, que es mi hermano ahora. No importa el color de la piel, no importa la posición social, no importa el grado académico que tenga. Es más, no importa la diferencia que hubo en el pasado entre ¿cierto? Porque ¿saben lo que hizo Jesús? En los 12 juntó a uno de la extrema derecha y a un cananista que es de la izquierda, y le sentó en la misma mesa. ¿Cierto que sí? Para no irnos tan extremo, el amor de Dios llegó a mi vida. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Jesús es mi Señor. Pero yo soy seguidor del mejor equipo que tiene Colombia. Y tengo que aceptar a los seguidores de Junior. En este tiempo hay gente discutiendo y hablando y peleándose sencillamente por de quién eres tu hincha, o de quién tú eres partidario, de este color político o de este otro color. No, cuando usted aceptó a Cristo, usted también aceptó a su hermano en la fe, con sus características, con sus gustos y con sus opiniones diferentes. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Somos hermanos, tenemos comunión, nos amamos. Entonces, de nuevo la frase, Charles Spurgeon dijo: el cristianismo solitario, léalo conmigo, está ahí, diga conmigo en voz alta, escríbalo ahí en su WhatsApp, lo pongo en su estado, yo qué sé. El cristianismo solitario es una contradicción. Tan pronto como nacemos en Cristo, somos nacidos para la comunión. Es decir, usted es parte de mi vida. Y yo espero que a pesar de mis imperfecciones y mis errores, yo sea parte también de su vida. Y que podamos llorar juntos. Y que podamos reír juntos. Una aplicación a este punto sería que la iglesia de hoy debe ser el lugar donde las personas, el hombre moderno, experimente amor real, aceptación real y restauración real. La iglesia de Cristo, la iglesia debe ser una comunidad donde el hombre de hoy, el hombre moderno, reciba amor real, aceptación real. Y cuando yo estoy hablando de aceptación real es porque en la sociedad hay una aceptación que no es real. Que para ser aceptado en cierto grupo social, entonces si los colegas beben whisky, entonces yo debo tomar whisky porque si no, no estoy aceptado allí. O sea que la aceptación mía allí en ese grupo está condicionada a que yo actúe, haga como ellos están actuando y como están haciendo. Pero en la iglesia debe ser la comunidad de fe donde brindamos aceptación real a los individuos, al hombre. La iglesia en su estado natural, entonces, es una iglesia que llora con los que lloran, que celebra con los que celebran, una iglesia que cuida al necesitado. Por eso la razón de ser de la Fundación Grandes Embajadores, cuidar a los más necesitados. Pero mi voz de alerta aquí como pastor, le voy a decir algo. Cuando hablamos de la iglesia en su estado más natural, quiero que usted entienda que aunque nos esforcemos a ser una iglesia bíblica, responsable y en el estado más natural posible, tenga claro que la iglesia en su estado más natural aún así no es perfecta. La iglesia naciente de Hechos 2 ¿era perfecta? No era perfecta. ¿Qué lo hacía atractiva?
que se amaban incondicionalmente. Igual, la iglesia embajadora del gran rey no es perfecta. Sus pastores no somos perfectos. El consejo de ancianos que esté a mi lado no es perfecto. El propósito de oración, bueno, son los únicos perfectos. Tampoco es perfecto, ¿verdad? No somos una comunidad perfecta. Quizás usted está comenzando a congregarse y usted viene con unas expectativas grandes, ¿verdad? Quizás usted ha escuchado o ha visto y dice, no, esa sí es perfecta. No somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia que nos amamos mutuamente los unos a los otros, que oramos el uno por el otro, que sobrellevamos las cargas el uno por el otro. Eso sí lo somos. Un pastor en una convención de nuestra denominación me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, pastor. Pero me hace una pregunta que me puso entre la espada y la pared. Me dice, ¿y cómo está la iglesia? Oye, poca gente me había preguntado eso así. ¿Cómo está la iglesia? Oye, si a usted le preguntaran, ¿usted qué respondería? Bueno, ¿sabe qué respondí yo? Yo me quedé viendo al pastor, yo le dije, bueno, yo digo que está bien, espero que el Señor Jesucristo diga lo mismo. Buen punto, ¿verdad? Buen punto. Porque finalmente quien define a la iglesia es Cristo. Entonces, no somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia que nos amamos. Y en tercer lugar, la iglesia en su estado natural tenía crecimiento numérico. La Biblia dice que el Señor añadía, léelo conmigo, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es decir, que la iglesia de Hechos de los Apóstoles todos los días experimentaba crecimiento numérico. Pero el crecimiento no obedecía a estrategias humanas o de marketing. No estoy en contra del marketing, podemos usar marketing, que hoy son las herramientas que hay hoy. Pero el crecimiento de la iglesia no obedecía a eso. ¿Qué hacía crecer a la iglesia? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Poder del Espíritu Santo. El testimonio de la iglesia de su Salvador, muerto y resucitado. Pero por sobre todo lo que hacía crecer a la iglesia naciente era que era una comunidad de fe auténtica. Auténtica. No había doblez. Se era auténtico. Se era verdaderamente un seguidor de Cristo. Pero me temo que en los tiempos de hoy, algunos que decimos ser cristianos, quizás no lo seamos. Y el problema es que lo auténtico y lo no auténtico hoy se parecen tanto que es difícil discernir lo uno de lo otro. El crecimiento de la iglesia naciente no fue producto de organizaciones humanas, sino el resultado natural de una iglesia viva, una iglesia obediente, una iglesia llena del Espíritu Santo, porque Pablo mismo dice claramente, categóricamente: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿cuántos pueden aplaudir a Dios? Lo ha dado Dios. Es Dios el que da el crecimiento, no es la estrategia, no es el sonido, no es la pantalla, no el pastor, no los dones del pastor, no la cualidad de líder que tengamos, no, el crecimiento lo da el Señor, el dueño de la iglesia. Él ha prometido que su palabra nunca volverá vacía, sino que producirá el efecto para el cual Él la ha enviado. Un comentarista bíblico dice lo siguiente de esto:
La combinación de enseñanza sólida, comunión sincera, adoración ferviente y oración constante siempre produce una iglesia que crece. Buena, ¿verdad? Vamos a repetirla, no sé si está en la diapositiva. La combinación de enseñanza sólida, es decir, él es un pastor responsable que no prepara el sermón el sábado por la noche. ¿A usted le gustaría que su pastor le prepare el sermón el sábado por la noche? Viendo ese sábado feliz. La combinación de enseñanza sólida, comunión entre unos con otros de manera sincera, una adoración que hace parte del culto, adoración ferviente, así como la tuvimos hoy, oración constante. El martes venimos a orar. Siempre va a producir una iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor, una iglesia que crece, una iglesia a la cual Dios trae cada día nuevos miembros. Eso lo hace Dios. Ahora, a los que les gusta leer, Rick Warren, autor de Iglesia con propósito, Liderazgo con propósito y Vida con propósito, Rick Warren dice: cuando una iglesia es bíblica, es decir, apegada a la verdad de la Escritura, balanceada y saludable, el crecimiento es inevitable. Dígale al que está a su lado: cuando somos bíblicos, balanceados y saludables, el crecimiento es inevitable. Buena combinación, ¿verdad? Buena combinación. Y dice, y no porque lo busque, sino porque es el resultado natural de la salud de la iglesia. Entonces, aplicando este punto aquí, podemos decir que el crecimiento numérico de la iglesia es una señal de la vida de la iglesia. Sí, pero no debe ser el objetivo de la iglesia. ¿Me explico? El crecimiento numérico de la iglesia es una señal de que esa iglesia está saludable, está viva. Pero el crecimiento de la iglesia no debe ser un fin en sí. Es decir, no nos tenemos que preocupar tanto en cómo crecer y cómo hacer crecer. Y si, como conozco el caso de un pastor que llega a las plazas y le paga un día de salario a la persona para que vaya al culto, porque él quiere que la iglesia crezca. Eso es extremo. Eso es extremo. Entonces no debemos enfocarnos en el crecimiento numérico, no. Debemos enfocarnos en ser una iglesia que Dios quiere que seamos. Debemos enfocarnos en la iglesia que Dios ha entregado a este mundo para que seamos sal y luz en medio de la sociedad. La pregunta entonces no es qué tanto estamos creciendo, no, Señor. La pregunta no es qué tanto numéricamente estamos creciendo. La pregunta correcta es: ¿somos iglesia embajadores del gran rey? ¿Una iglesia bíblica, sí o no? Porque cuando seamos una iglesia bíblica, equilibrada y saludable, el crecimiento numérico va a ser algo natural. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Se va a producir a causa de lo que somos, no de lo que hacemos. El asunto es que hoy las iglesias de hoy están saturadas de lo que hacen y hacen porque quieren crecer. Esa no es la idea, estamos equivocados. Y para terminar, les voy a dejar con una frase de un pastor. Él se llama John Piper. Él dijo: una iglesia centrada en Cristo, llena de su palabra, unida en amor, es una iglesia que el mundo no puede ignorar. Colóquese sobre sus pies. Y quiero que la leamos en voz alta. Diga conmigo: una iglesia centrada en Cristo, llena de su palabra y unida en amor, es una iglesia que el mundo no puede.
aunque quiera ignorarla, aunque quiera rechazarla, aunque el mundo la resista, aunque el sistema político o de gobierno la descalifique, nada podrá detener el avance de la iglesia. Jesús dijo sobre esta verdad que tú acabas de decir: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? No hay nada, no hay nadie que pueda detener la obra de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Como alguien dijo, la iglesia es el plan A de Dios, la fuerza imparable del Dios de los cielos se llama la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios en esta mañana? Levanta tus manos al cielo. Tú eres parte de esa gran iglesia. Y si hay alguien aquí que todavía no es parte de la iglesia de Cristo, ahorita vamos a cantar un coro de adoración. Si hay alguien que me escucha que todavía no es parte de la iglesia de Cristo, si hay alguien aquí presente todavía no ha entregado su vida a Jesús, en esta mañana el Señor te ha hablado. El Señor quiere añadir en este día a la iglesia los que han de creer y ser salvos. Si eres un caballero, una dama, un joven que hoy estás aquí, pero todavía no has tenido un acto de entrega de tu vida al Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por tus pecados, hoy puedes hacerlo. Allí donde tú estás, no te voy a pedir que vengas acá adelante, no te voy a pedir que levantes tu mano. Allí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo he escuchado tu palabra. Reconozco que soy pecador. He escuchado que tú añades cada día los que son salvos. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón. Transforma mi vida. Y hazme parte hoy de tu iglesia, de aquellos que son salvos, de aquellos que tienen vida eterna. Perdóname toda rebeldía, perdóname todo pecado. Cambia y transforma mi vida y dame vida eterna contigo. Hoy me entrego para ser tu hijo y ser parte de tu iglesia. He escuchado que me amarán, porque tu iglesia se aman los unos a los otros. Pero también hoy te prometo amar a todo aquel que a ti te ame. Serán de hoy en adelante mis hermanos también en la fe. Iglesia, levanta tus manos al cielo. Todo el que se crea iglesia, adora a Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, renuévanos como iglesia, Señor. Haznos sensible a tu presencia, Padre amado. Haznos sensible al poder del Espíritu Santo. Ya no quiero ser igual. Queremos ser una iglesia pegada a tu palabra, Señor. Renuévanos, Señor. Señor Jesús. Renueva mi vida, Señor. Renueva mi ministerio. Pon en mí tu corazón. Renueva el fuego del don del Espíritu Santo. Porque todo lo adora a tu que Dios. Levanta tus manos al cielo. Adora ahí. Entrégate hoy al Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Señor, no queremos basar nuestra fe en las emociones. Porque todo lo que hay no queremos dentro basar de la fe en los sentimientos. corazón
mandamiento de tu palabra. necesita más de ti. Oh Señor amado, queremos más de Porque ti. todo lo que hay dentro Queremos proclamar de que todo mí aquel que se ha entregado a Cristo ahora es mi hermano en la fe. necesita ser cambiado, oh Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Señor. Porque todo Ayúdanos a tener lo que compañerismo hay con mi hermano en la fe. dentro de mí, No importa el color de la piel, corazón, no importa la condición económica necesita o académica. más de ti. Ahora somos tu pueblo, Señor. Ahora somos tu iglesia. Yo quiero que usted busque a 2 personas más, abrácese con 3 personas y oren juntos. Como iglesia que somos, busque a 2 más y oren juntos, abrácense. Y diga: Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Ayúdanos a amarnos de manera intencional. Ayúdanos, Señor, a amarnos de manera diaria. Ayúdanos, Señor, a amarnos de manera sacrificial. Señor, la iglesia naciente no solo crecía porque tenía un buen ministerio de la predicación de la Biblia, sino que la iglesia crecía porque se amaban profundamente. Señor, hoy hemos comprendido que el cristianismo solitario no puede darse, que no puedo ser cristiano aislado de una comunidad de fe. Necesito a mis hermanos en la fe. El cristianismo solitario es una contradicción, porque tan pronto como nacemos en Cristo, también nacemos para la comunión de la iglesia. Ora por tu hermano. Al igual que tú, él tiene preocupaciones. Al igual que usted, él tiene cargas también. Al igual que usted, él tiene una familia, quizás una esposa, quizás unos hijos, quizás unos proyectos de vida, quizás en lo económico o en lo empresarial o en lo ministerial. Yo quiero que usted ore por esa persona. Levanta tu voz y ora por él. Ora por ella, bendiga a tu hermano. Dile: Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu de Dios, sopla con poder y autoridad sobre tu pueblo. Llena tu pueblo, Señor, en esta mañana. Llena tu pueblo en esta mañana, Señor. Llena tu iglesia de tu poder, de tu gloria, de tu presencia. Señor, despierta los dones espirituales que están ocultos. Renueva la fuerza de aquel que ha perdido las fuerzas. Renueva la fe de aquel que ha perdido la fe. Despierta el ministerio que está adormecido. Levanta tu voz y ora por tu hermana, ora por él. Dile a tu hermano, dile a tu hermana: bienvenido a la iglesia de Cristo. Dile: tú eres parte de mi vida. Tú eres parte de mis oraciones. Dile: cuenta conmigo. Dile: no estás luchando solo. Dígale: no estás luchando sola. Yo quiero que usted lo ministre. Diga: no estás sola, no estás solo. El Señor te ha traído para ser parte de su pueblo. El Señor te ha traído para ser parte de su iglesia. La gloria de Dios se levanta por ti en esta mañana. Tú que estás peleando una batalla de fe, hoy el pueblo se une para orar. Hoy el pueblo se une para levantar las manos débiles. Hoy el pueblo se une para fortalecer las rodillas que están endebles. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Usted que oró en grupos de 3, busque a 3 más. Yo quiero que busque a 3 más y haga un grupo de 6 personas. Busque a 3 más, no importa, estamos transmitiendo en vivo, pero busque a 3 personas más y reúnase en un grupo de 6 personas. Y oren allí, oren el uno por el otro. Queremos ser esa iglesia en su estado más natural.
Esa iglesia que se preocupa, esa iglesia que ora, esa iglesia que renueva la fuerza, esa iglesia que levanta el clamor por nosotros, esa iglesia que se ama intencionalmente. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús recibe nueva fuerza. Tu fe se fortalezca, tu fe se levante hoy. En el nombre de Cristo, se llena del poder del Espíritu Santo, se llena de la gloria de Dios. Dios traiga un despertar espiritual en ti, una pasión por la gloria de Dios, una pasión por la palabra, un deseo ardiente por leer la palabra, un deseo ardiente por buscar el rostro de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tu gloria, Señor, tu presencia, Padre amado, tu Espíritu Santo esté obrando. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, llena. Llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras vidas, Padre amado. Hoy comprendo, Señor, que tú quieres que me una más a la iglesia. Hoy renuncio a todo orgullo, a todo deseo de vivir la vida de manera individual. Hoy renuncio, Padre amado, a todo odio, a todo resentimiento. Renuncia a todo resentimiento hoy. Sé libre, no te vayas cargado, no te vayas cargada. Dile, Señor, hoy renuncio. Si hay resentimiento en mí, hacia mi familia, hacia mi iglesia, hoy te pido perdón. Rompe toda cadena, se rompa todo yugo, toda carga ahora en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque somos tu iglesia, Padre amado. Somos tu pueblo, Padre. Somos tu iglesia. Amado Señor, queremos vivir de manera apasionada tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo y fuego. Espíritu de Dios, llena cada vida, Señor. Llena cada persona, Padre amado. Derrama tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los ancianos, los líderes que quieran poner sus manos en el nombre de Cristo. Señor, gracias por traernos a la iglesia. Gracias por ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, tu palabra dice que la iglesia en su estado más natural era una iglesia pegada a tu palabra, Señor. Y si algo nos sostiene, Padre amado, es tu palabra. Ha habido momentos de dolor, momentos de confusión, pero tu palabra ha sido nuestros consejeros. Tu palabra nos ha alimentado, tu palabra nos ha dado fuerza, tu palabra nos ha dado aliento, tu palabra nos ha dado el norte, tu palabra nos ha ayudado a tomar decisiones en nuestra vida personal, familiar, ministerial. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, Señor amado. Queremos ser tus hijos, una iglesia pegada al principio de tu palabra, una iglesia que tiene compañerismo, que tiene amor el uno por el otro. Dios eterno, te damos gloria. Te damos toda gloria a ti, mi Padre amado. Te damos toda gloria a ti, Señor. Padre, te entregamos hoy nuestras cargas. Somos tu pueblo, Padre amado. Somos tu iglesia, mi Padre eterno. Somos ese pueblo tuyo, Padre amado. Ese pueblo alcanzado por ti, mi Padre. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, mi Padre. Los que antes no éramos pueblo, hoy somos pueblo, Señor. Los que antes no habíamos alcanzado la misericordia divina, hoy hemos alcanzado misericordia tuya. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por la iglesia de Cristo.
Gracias por la iglesia. Gracias por mis hermanos. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos de ti. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios te trajo a ser parte de su iglesia para que por medio de su Espíritu Santo tú puedas amar. El hecho de amarnos no significa que en algún momento las relaciones interpersonales se hayan dañado. En este momento, si usted tiene a alguien o algo de resentimiento en su corazón, yo no le voy a pedir que usted busque al hermano y que usted lo abrace, porque no me gusta tocar emociones. Pero sí le voy a pedir que usted hable con Dios y dígale: Señor, yo quiero perdonar a mi hermano, yo quiero perdonar a mi hermana, yo quiero perdonar a mi esposo, a mi esposa, yo quiero perdonar a mis hijos, yo quiero perdonar al liderazgo de la iglesia, yo quiero perdonar al pastor, yo quiero perdonar a los líderes de adoración, yo quiero perdonar, porque soy tu pueblo también, porque soy tu iglesia también, porque he entendido que tú me has llamado para ser tu hijo, ser parte de tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Muévete en mí. Levanta tu voz y adora al Señor. Muévete en mí. Levanta tus manos al Señor y adora a Dios. Toma mi mente y mi corazón. Dígaselo, dígaselo de corazón. Vida de tu amor. Dígale al Espíritu Santo: toma mi vida. Muévete en mí, Dios. Muévete, Señor, muévete en mí. Muévete en mí, oh Señor. Muévete en mí. Gracias, Señor amado, gracias. Muévete en mí. Gracias, Padre eterno, gracias. Toca mi mente y mi Toca, corazón. Señor. Llena mi vida de tu amor. Muévete, Señor amado, Dios Espíritu. en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre mío, por los hermanos, amigos, familias que estuvieron conectadas escuchando tu palabra. Les bendecimos a ellos, Señor. Bendecimos sus vidas, sus familias. Les despedimos a ellos, Señor, con tu gracia. Les despedimos a ellos, los que estaban en la transmisión, con la gracia tuya, con la bendición tuya, en el amor que tú nos has dado, Señor, como iglesia embajadores Gran Rey. Bendecimos la vida de todos los que han visto y los que van a ver esta transmisión hoy en vivo desde la iglesia embajadores Gran Rey. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga.